lógicamente, ¿no? Pero aquí en los ejemplos que ustedes están viendo, ¿no? En los ejemplos que ustedes están viendo, normalmente el escalar va acompañado de cualquier designación que lo caracterice con respecto a un determinado tipo de ítem con el que se está trabajando, ¿no? En el caso del peso, nosotros encontramos aquí un primer ejemplo que dice 2 kilogramos. Y el kilogramo es una unidad de masa, ¿no? Una unidad de masa. Entonces, podemos darnos cuenta que para este caso no me hace falta más, ¿no? No me hace falta más conocer que la cantidad que se define a través de un número real y la unidad correspondiente. Los otros ejemplos son un poco más burdos, ejemplos que salen del contexto de la ciencia, pero que nos ayudan a entender también, ¿no? Que el escalar no es más que un número que va acompañado de una característica, una simple característica que lo hace pertenecer a un ítem en particular. En este caso, $7. Cuando nos dicen $7, sabemos que estamos hablando de dinero, ¿no? Aquí tenemos nosotros 3 piedras y cuando nos dicen 3 piedras significa que estamos hablando de cualquier tipo de roca que nosotros podamos tener, ¿no? Contrariamente a ello existe el vector. Más que contrariamente, yo diría complementariamente, ¿no? Un vector es una cantidad física. Más que una cantidad física, es una representación de una cantidad física que para que quede completamente entendida, tiene que estar descrita no solamente por un número y una unidad, sino por una dirección, ¿ya? Por una dirección. Y aquí tenemos algunos ejemplos también poco burdos asociados a, a los puntos cardinales, ¿no? Dice 2 metros al norte, 70 metros por segundo hacia el oeste. Esta es una unidad derivada correspondiente a la velocidad. 40 newtons con 30 grados de inclinación. Este último ejemplo es similar a lo que nosotros vamos a manejar, ¿ya? Como ven, cuando yo hablo de un vector, ya no solamente pongo el número y la unidad de referencia, sino adicionalmente le estoy agregando una dirección. Es más, un vector, para quedar definido completamente, también tiene que tener un sentido. La dirección de la que se habla cuando se define un vector es normalmente una pendiente, ¿ya? Una pendiente. Esta pendiente se representa con el valor de un ángulo, ¿sí? ¿Y por qué es necesario el sentido? Porque si yo digo solamente 40 newtons con 30 grados de inclinación, inmediatamente mi mente imagina una línea inclinada con respecto a la horizontal de 30 grados, ¿sí? Pero yo no sé si poner el vector dirigiéndose de abajo hacia arriba, en la pendiente de 30 grados, o de arriba hacia abajo. No lo dice, ¿no? No lo dice. Entonces, y adicionalmente, el vector tiene que tener un sentido y el sentido viene dado por la punta de flecha. Entonces, un vector para nosotros lo vamos a definir y representar de esta forma, ¿no? Tenemos aquí una línea recta, imaginen que es recta porque está bien torcida, ¿sí? Y en el extremo hacia donde se dirige una punta de flecha que nos define su sentido. Ahora, el módulo o magnitud tiene que representar el valor numérico con el que se ha definido esta fuerza, ¿ya? Tiene que estar contenido, es decir, estas 40 unidades tienen que estar contenidas en toda la extensión del vector, ¿ya? Entonces aquí se puede explicar, como ustedes podrán deducir,
como ustedes podrán inferir, pueden aplicar pues la teoría de escalas, ¿no? Con la que nosotros trabajamos ya. Supongo que ya llevaron ustedes su curso de dibujo técnico, ¿no? Yo digo 40 newtons y un newton es equivalente a un metro, me va a salir un tremendo dibujo que obviamente no va a alcanzar en mi papel A4. Pero si yo aplico mi escala, yo puedo aplicar una escala de reducción de forma tal que a pesar de que tenga esas dimensiones pequeñitas que yo puedo dibujar en mi hoja, en mi cuaderno, realmente me quieran representar y me den a entender que se está representando el valor correspondiente al módulo o magnitud del vector con el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Y aquí tenemos nosotros una representación vectorial. De primera mano, debo notar que esto está referido a un plano cartesiano, ¿no? Un plano cartesiano. Esta puede ser una estación de radar, a partir del cual se pretende definir la posición de este avión que se encuentra volando en el espacio. ¿Sí? Como pueden ver, la característica que se ha dado inicialmente es que está plano. Y nosotros sabemos que no es así, pues no, nuestro espacio es tridimensional. Entonces, nosotros, repito, y lo voy a repetir hasta que lleguemos a la siguiente clase en la que ya vamos a trabajar con vectores en 3 dimensiones, entendamos esto, ya, porque luego vamos a tener que agregar. Yo puedo fijar la dirección, ¿no? Puedo fijar la dirección que se une desde el origen del sistema coordenado hasta el punto exacto donde se encuentra el avión, ¿no? Definirlo con su magnitud, con su distancia, la distancia desde este punto a este punto, me da su magnitud, y el sentido, ¿no? El sentido que lo tenemos aquí con la punta de flecha, y la dirección, en este caso referenciada al eje X, porque esta también puede ser la dirección, ¿ya? Entonces yo tengo mi sistema coordenado, que yo sé que mide 90 grados aquí, ¿no? En este punto. Si implícitamente yo defino una de las direcciones bien referida al eje X o bien referida al eje Y, complementariamente yo podré calcular. Podré calcular cualquiera de estos dos ángulos e independientemente, cada uno de ellos me define una dirección. Solo que tiene que estar referenciado. Yo digo 22 grados con respecto a la vertical. Y aquí digo un ángulo teta con respecto a la horizontal, o al eje de las abscisas, o al eje de las ordenadas. Por eso es que he partido yo haciendo notar que nos encontramos en un sistema cartesiano. Y aquí yo quiero hacerles notar, no sé si ustedes más adelante irán a revisar esto que les voy a decir, pero el sistema cartesiano no es el único sistema de referencia con el que se trabaja en la ingeniería. ¿Ya? Se trabaja también con el sistema normal y tangencial, se trabaja con el sistema de coordenadas cilíndricas, se trabaja con el sistema de coordenadas polares, se trabaja con el sistema de coordenadas esféricas. Normalmente las más usadas en la realidad son las coordenadas esféricas, ¿ya? Esa mide, su mismo nombre nos da a entender una esfera, ¿no? Nos hace pensar en una especie de globo, ¿no? Que tiene las 3 dimensiones dentro de las cuales nosotros queremos establecer las medidas. Casi todos, tomando como partida este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un radar como el que tenemos aquí en el aeropuerto Martínez de Pinillos, para controlar los aviones, para monitorear los aviones, trabaja con un sistema esférico. Todos los cálculos los hace, no en un sistema cartesiano, sino los hace en un sistema esférico, que tiene un tratamiento distinto al tipo de vectores que nosotros estamos trabajando aquí. ¿Dónde encontramos la aplicación de los vectores? En todo lo que nosotros querramos referenciar y que podamos observar, como vamos a ver. Por ejemplo, lo que les estaba mencionando en la diapositiva anterior, los vectores de posición.
Aquí está el radar y este radar lógicamente se mueve, se desplaza, aquí tiene un punto de pivote, ¿no? E inclusive rota sobre su base para poder seguir, ¿no? Para poder seguir, en este caso, a este aeroplano que se está desplazando desde este punto a este otro punto. Entonces, conforme el avión se desplaza, yo puedo fijar su posición, porque yo tengo aquí su línea de acción, perdón, su línea de dirección, ¿no? Que sería esta. Acá tengo, aquí está. Ahí está. El aeroplano está siguiendo esta línea y el radar que pretende seguirlo puede establecer cada una de sus posiciones a lo largo de su línea de movimiento desde su posición, ¿no? El radar, esta punta lógicamente se va desplazando, pero se puede trazar los vectores, ¿no? Los vectores de posición para cada posición infinitesimal, si fuera el caso, infinitesimal de la ruta que está siguiendo este aeroplano. ¿Ya? Entonces, esa es una primera aplicación de los vectores, muy importante, por cierto, ¿no? Una segunda aplicación es la que nosotros estamos viendo aquí en la parte inferior, los vectores de velocidad. ¿Sí? Los vectores de velocidad. ¿Para qué me sirve esto? Pues esto es muy importante, sobre todo, ¿no? Para el movimiento también de las naves, no solamente los aviones que se mueven en nuestra atmósfera, sino los que la traspasan, que son por ejemplo, el transbordador y todo aquello, ¿no? Se requiere conocer, por ejemplo, la velocidad para poder salir, atravesar la superficie atmosférica, ¿no? Para salir ya al espacio exterior, hay que calcular con precisión cuál debe ser la velocidad, el ángulo en el cual se debe mover este dispositivo, el avión, el transbordador, para sufrir la menor fricción posible y todo aquello, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto volar al transbordador y pensar que se desplaza tal y como lo hace un avión, efectivamente, pero las condiciones bajo las cuales está sometido son totalmente distintas y que obliga a conocer algunas otras condiciones que normalmente se trabajan en el entorno vectorial, ¿no? Uno de ellos es la velocidad, ¿no? ¿Qué más tenemos? Y esto es lo que más nos interesa. Son los vectores fuerza. Los vectores fuerza. Nosotros ya lo hemos definido como vector fuerza, ¿no? Y hemos hecho la referencia a la fuerza en términos de la interacción. Y como ven, no hay ejemplo aquí en el cual no haya interacción para poder entender cómo se manifiesta, cómo se operativiza este concepto de fuerza, ¿no? Empezamos por aquí. En este primer ejemplo, nosotros tenemos un bloque de masa M, ¿sí? Bloque de masa M, que está sobre esta superficie. Y este bloque tiene una guía, una soga atada a través de esta máquina simple, de esta polea, ¿no? Desde la cual cuelga o sostiene a este otro bloque H de masa M minúscula, ¿sí? Entonces, al estudiar nosotros esta configuración tal y como está mostrada aquí, ¿sí? Surgen los fenómenos de fuerza. ¿Por qué? Porque estamos en realidad interactuando. ¿Ya? Interactuando, por ejemplo, este bloque interactúa con esta superficie. ¿Sí? La guía interactúa con esta máquina simple. Este bloque que está soportado interactúa también con esta guía, pero adicionalmente sufre los efectos
de una fuerza que nosotros la hemos comentado en la clase anterior. ¿Cuál es? Gravedad. ¿Cuál? ¿Quién habló? La gravedad sería, profesor. No, no, a ver, uno solo, a ver, porque acá se mezclaron las voces. A ver, Sería la fuerza de la gravedad. César levantó la mano, César Gutiérrez. Dinos, César. Hablamos de la fuerza de gravedad y también haciendo la tensión, ¿no? Exactamente, muy bien, César. No se olviden que las participaciones son calificadas, yo las estoy controlando, así que participen en el momento que ustedes lo crean conveniente, ¿ya? Para bueno, para ser beneficiado pues con las calificaciones, que es lo que más interesa, ¿no? Ya, muy bien. Aquí, a pesar de que yo pueda pensar que solamente está actuando este bloque o interactuando este bloque con la guía o la soga que lo sostiene, en realidad no es así. También está sufriendo los embates de la aceleración de la gravedad. Y por tanto, eso hace que surja una fuerza que es la que realmente da origen a y también se relaciona con la tensión en la guía. ¿Ya? Y aquí no aparece, lo quiero mencionar, no aparece, pero yo les pregunto, ¿habrán también fuerzas de interacción aquí entre la polea y la guía? A ver, aquí tenemos una participación de Brandon. Dinos, Brandon. Sí, profesor. Aparte también aparece la fuerza de fricción que hay entre la cuerda y esa polea. Y también, bueno, sería en el bloque, ¿no? El bloque M, mayúscula, con la superficie. Si es que, bueno, si hubiera desplazamiento, ¿no? Si hubiera desplazamiento, hubiera una fuerza de fricción opuesta. Ah, ya. ¿Y ahí no la hay? ¿Ahí como está la configuración no la hay? ¿No existe? Bueno, por simple vista, no podría decir que el bloque M tiene una mayor masa, por lo que el otro bloque no lograría desplazar. Ya. Muy bien, Brandon. Gracias por tu participación. Efectivamente, lo que Brandon ha dicho es cierto y seguramente ustedes lo recordarán. Cada vez que se les ha puesto un problema más o menos con esta configuración, y yo estoy seguro que ustedes lo tienen que haber visto en sus cursos de física elemental, siempre les han puesto la frase: considere la polea sin fricción. Y nosotros hemos planteado una pregunta en el foro de la sesión anterior referido a esto, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Existe la polea sin fricción? ¿Qué me dicen? ¿Algún voluntario? ¿Existe la polea sin fricción? A ver, Alexander. No, profesor, ya que, bueno, tendríamos que llegar a un material perfecto que no tenga nada de rugosidad, que no tenga ni un solo, o sea, ni una micro hendidura, para que no genere fricción con otro material que también fuese perfecto. Y eso obviamente no existe, es un ideal. Muy bien, Alexander. Efectivamente, eso no existe, ¿ya? Eso no existe. Y por eso yo puse esa pregunta en el foro, para hacerlos pensar un poco acerca de aquello. Cuando yo coloqué esa pregunta de la fricción, la respuesta, ¿no? La pregunta era, si más no recuerdo, era si la fricción era beneficiosa o perjudicial, ¿no? Y nosotros, la respuesta tendríamos que decirle es que eso depende, ¿no? Depende. Depende principalmente del contexto en el cual se interpreta y se aplica la situación. Como ha dicho su compañero Alexander, eliminarla no se puede. Eso es algo con lo que nosotros vamos a tener que vivir, convivir, ¿ya? No es posible eliminar el, el, la fricción. Y como bien ha dicho también su compañero, no existe la perfección en el acabado superficial. Siempre va a existir una cierta rugosidad en la superficie, por más pulida que nosotros podamos creer que es.
inclusive el espejo de su baño, ¿no? Ustedes cuando se levantan, se meten a la ducha, luego terminan de acicalarse frente al espejo de su baño, ustedes pasan la mano por la superficie y lo sienten bien suavecita, ¿no? Sí, aparentemente una superficie perfecta, pero no lo es. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de colocarlo en un microscopio con la debida amplificación, nos daríamos cuenta que la superficie es tan rugosa como el ejemplo que yo les presenté también en la clase anterior, ¿no? Con picos y, y bueno, el contrario del pico no recuerdo cuál es. Picos y cimas con S, ¿no? Cimas con S, ¿no? Que presentaría esa superficie. Pero bueno, volvamos nosotros al estudio e interpretación de los vectores y su representación. Cuando nosotros colocamos esta masa aquí, que solamente me dice que es una masa M mayúscula, ¿sí? Y la coloco sobre esta superficie, inmediatamente producto de esa interacción y en respuesta a la tercera ley de Newton, a la fuerza de acción y reacción, ¿no? Surge lo que nosotros conocemos en física o por física como la famosa normal, es decir, una fuerza que debido a la masa intrínseca de este bloque que actúa sobre esta superficie, reacciona, ¿no? En la misma dirección, como podemos ver, en la misma dirección, pero con sentido contrario. Y esta fuerza que ejerce esta masa sobre la superficie, nuevamente es producto de la interacción de la masa intrínseca que sufre la influencia de la fuerza de la gravedad, que es una fuerza natural, ¿no? Pequeña, la más cortita, como lo hemos revisado, la más pequeñita, ¿no? Surge de la interacción entonces de la aceleración de la gravedad con la masa y le proporciona una fuerza, que es la que ejerce finalmente ese fenómeno sobre esta superficie y que una tensión. Esta tensión T que surge en la guía es igual en el otro extremo. ¿Por qué? Porque es un solo elemento. ¿Ya? Es un solo elemento que podría haberse afectado en su valor si consideramos el rozamiento de esta guía con la polea, sí. Pero ese estudio en realidad es un estudio bastante complejo de carácter físico, ¿no? Y que en realidad, ¿por qué cuando ustedes resolvían los problemas en física le decían que lo desprecie? Porque reactuar la guía con la polea, entonces yo considero que a lo largo de toda la polea, al ser un mismo elemento, solamente se presenta el fenómeno de tensión T y lo represento con este vector. De este bloque ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Este bloque está siendo sostenido por la guía, ¿no? Pero adicionalmente está sufriendo la influencia de la aceleración de la gravedad, la masa intrínseca de este bloque sufre esa influencia y producto de aquello aparece esta fuerza. ¿Por qué no hay normal aquí? Porque no hay ninguna superficie sobre la que él esté transmitiendo esta fuerza. En realidad la aplica sobre el ambiente. Y sobre el ambiente, pues sobre el aire y aquello, a pesar de que sí, hemos dicho nosotros, el aire es materia y por tanto al interactuar dos materias se produce un fenómeno de acción y reacción. ¿No? Esto podría representarse como el ejemplo de la puerta, cuando ustedes abren una puerta y sienten el impulso del aire, bien que entra o bien que sale, ¿no? Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Igualmente, es tan despreciable que en realidad no se considera para efectos del cálculo. Es más, los experimentos se realizan en condiciones controladas, es decir, casi todas las dimensiones que nosotros conocemos establecidas como estándares se han realizado en un laboratorio aislado a una determinada temperatura con cero corriente de aire y en algunos casos, inclusive en el vacío absoluto, es decir, no hay aire. Y ahí se realizan los experimentos para tomarlos como referencia y luego extrapolarlos a la realidad.
Muy bien, y luego el último ejemplo que tenemos aquí, en el cual estamos viendo un bloque que está siendo, al cual se le está aplicando una tracción de sangre, ¿no? Una mano humana que está tratando de desplazar este bloque sobre esta superficie, sobre la cual también nosotros podemos hacer un análisis similar al bloque que nosotros encontramos aquí, ¿no? Es decir, habrá una reacción aquí, una fuerza que actúa sobre la superficie, una reacción normal, ¿no? Y aplicar aquí, en este caso, bueno, la guía está en posición horizontal por la configuración misma de los elementos que se quieren representar, pero aquí lo estamos viendo que ya tiene una dirección distinta. Para que este bloque se mueva, yo necesito aplicarle esta fuerza de tracción, ¿no? Le aplico esta fuerza de tracción y esta tiene a su vez una dirección. Y al aplicar la fuerza, aquí es donde surge esto. Y adicionalmente, debido a lo que nosotros hemos mencionado también en la primera clase, puede ser que me diga que las superficies suponga las superficies perfectamente pulidas, entonces no hay rozamiento y simplemente empieza a deslizar. O puede ser que me digan que esta superficie tiene un coeficiente de rozamiento estático de tanto y un coeficiente de rozamiento dinámico de tanto. Entonces, yo ya sé cuál es la diferencia, ¿no? Entre el coeficiente de rozamiento estático y el coeficiente de rozamiento dinámico. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Confírmenme, por favor, para continuar. Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor, puede continuar. Muy bien. Entonces, aquí nosotros encontramos los famosos vectores, ¿no? Todos estos vectores son representaciones de fuerzas, como pueden ver, ¿no? Estos eran de posición, velocidad. Estos son de fuerza. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La representación gráfica es la misma, ¿no? La interpretación física es lo que cambia, ¿no? La interpretación física. Aquí, la representación gráfica, ¿no? Son flechas con su respectivo sentido. Y aquí nosotros tenemos el primer método y el método más sencillo para sumar vectores y la primera operación, que es una suma gráfica de vectores. Les cuento que cuando yo en mis épocas de estudiante hacíamos este tipo de problemas, nosotros trabajábamos con los famosos papeles milimetrados. Eran unas hojitas especiales en el cual venían impresos cuadritos de 1 milímetro cada uno, de forma tal que nosotros podamos tener la certeza de que la dimensión, la magnitud de cada vector con el que se va a trabajar en ese papel era pues la que nosotros necesitábamos y que finalmente nos debía conducir también a obtener el vector suma o vector resultante. ¿Cómo se suman gráficamente estos vectores? Se suman colocando uno a continuación del otro. Yo quiero obtener la suma de A más B. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Colocar A manteniendo su dirección y su sentido, ¿no? Y luego a continuación el vector B, que también debe mantener su dirección y su sentido. Y luego 1, el punto inicial, el extremo desde el cual empecé a dibujar la seguidilla de los vectores, y lo 1 con el punto final. Con eso obtengo yo la suma gráfica de los vectores A más B. La suma de vectores es conmutativa. Yo puedo sumar A más B o puedo sumar B más A y debo obtener el mismo resultado. ¿Ya? En este caso, en la parte superior yo he sumado A más B y aquí voy a sumar B más A. Pero, como podrán entender, este vector B, si yo quisiera dibujarlo inicialmente aquí, manteniendo su dirección y sentido como tal, no hago más que trazar una paralela, pues no, al mismo, desde el punto de que yo considero inicial, y a continuación dibujo el vector A, que al mantener también su misma dirección y sentido, debe aparecer una figura paralela. Entonces, B más A también tiene como resultante el vector suma que estamos viendo aquí de color verde. Es decir, los vectores A y B
pueden sumarse en cualquier orden, en cualquier orden. No, cuando se van a sumar tres vectores, ¿no? Más de dos en realidad, lo recomendable es que yo los agrupe de forma tal que después pueda obtener yo la resultante de los tres, es decir, agruparlos de acuerdo a cómo me es más conveniente, ¿no? Manteniendo siempre, no se olviden, la premisa es esa, el vector debe mantener en todas circunstancias su magnitud, su dirección, su módulo y su sentido. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, se quiere obtener el vector A más B más C, ¿no? Y aquí, a partir de esta figura, por ejemplo, no tengo el vector A, el vector B y tengo un vector C aquí, ¿no? Entonces, tengo el vector A, B, los cuales he sumado y obtengo este vector A más B. A este vector A más B, yo le puedo añadir el vector C para obtener la suma de los tres vectores. Igualmente, ¿no? Puedo sumar B más C y obtener su resultante aquí, ¿no? Tengo su resultante aquí, que la sumo con A, ¿no? A más B más C, y voy a obtener el mismo valor de vector. Ambas circunstancias se encuentran descritas aquí, ¿no? Se encuentran descritas aquí. A más B, ¿no? A más B que este vector de aquí, al sumar este con este, y hago esta representación aquí, A más B, y me da C. Y acá lo mismo, ¿no? Aquí hago A, que es el vector de acá, y luego B más C, que he sumado B más C, y me da este vector de aquí, y esta representación la tengo aquí. Finalmente obtengo también A más B más C. ¿Ya? Y podrían ser más vectores, ¿ya? Podrían ser más. Lo aconsejable, en este caso del trabajo con las gráficas de vectores, en realidad es ir poco a poco eliminando los vectores a través de procesos de sumas previas para obtener el resultado final. Muy bien, antes de pasar vamos a tomarnos un café. Ya, son las 8 de la mañana, vamos a tomarnos un café y volvemos para continuar. ¿Ok? Volvemos. En este caso, en sus componentes cartesianas ortogonales. ¿Ya? Cuando nosotros observemos esta denotación, ¿sí? Necesariamente estamos hablando de una referencia cartesiana ortogonal, la clásica que nosotros conocemos, ¿ya? Estos símbolos, esta letra I y esta letra J, que tiene su signo en la parte superior, o algunos le colocan este símbolo, otros le colocan una flecha, otros lo colocan solamente en negrita, cada uno de estos letras, se denominan vectores unitarios. ¿Ya? Su tratamiento, su interpretación y todo aquello lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Ya? Por el momento lo vamos a dejar ahí para poder trabajar con ellos un poco más profundamente y detallar, ¿no? Se llaman, bueno, en realidad se llaman vectores unitarios, ¿ya? Vectores unitarios, y están asociados a cada uno de los ejes, cartesianos ortogonales tal y cual lo conocemos. El vector I que estamos viendo aquí, es el vector unitario en la dirección X. ¿Qué cosa me define el vector unitario? Simplemente la dirección. Simplemente la dirección. Es un vector cuyo módulo es 1, la unidad, y está dentro de este eje. ¿Ya? Dentro de este eje. Entonces, al ser un vector unitario cuyo valor, bueno, obviamente es 1, multiplicado por su correspondiente módulo en esta dirección, me permite indicar que en este caso este vector, ¿no? Tiene 5 unidades del eje X, ¿sí? Como su componente en esa dirección. Y en el caso del eje de las abscisas,
Tengo el vector unitario J, que también, para este ejemplo que estoy viendo aquí, me está indicando que tiene 3 unidades de ese eje como componente de ese vector. Entonces, ese vector queda definido en el sistema cartesiano como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Como lo estamos viendo aquí. Entonces, 5 unidades del eje Y más 3 unidades del eje J. Entonces, gráficamente yo los coloco uno a continuación del otro y obtengo su suma o resultante, que vendría a ser este vector A. ¿Sí? Este vector A, como ven, tiene también su componente vectorial asociado a la dirección. Casi siempre, la referencia se hace con respecto al eje horizontal de las abscisas positivas. ¿Ya? Casi siempre, ¿ya? No siempre. Por eso quiero decirles, casi siempre. Puede ser que se les pida la referencia con respecto a las abscisas, o puede ser que se le diga con respecto a un eje inclinado en tal o cual dirección, etcétera. ¿Ya? Pero siempre tiene que aparecer una dirección para poder fijar, pues, ¿no? la pendiente de la pendiente de la línea de acción del vector. ¿Okay? Y aquí estamos viendo nosotros en el primer cuadrante cómo está el vector A con su correspondiente dirección, su componente en AX, su componente AI, ¿no? Y aquí lo estamos viendo su representación en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante también tendremos nosotros su correspondiente vector AX, su correspondiente vector AI y su dirección θ. ¿Ya? Entonces aquí tenemos ya la composición gráfica de cómo se estructura este vector. ¿Ya? Y aquí nosotros, ¿qué sucede cuando nosotros le cambiamos de signo a un vector? Lo único que sucede cuando le cambiamos de signo a un vector es que cambia su sentido. ¿Ya? Yo tengo el vector, aquí hemos dicho el vector A, 5i, 5 unidades en i, más 3 unidades en j, ¿sí? Y gráficamente me representa este vector. Si yo quiero representar el vector B, el cual tiene el sentido opuesto a la parte de las abscisas, de las ordenadas, perdón, ¿sí? Tengo el más 3j, entonces aquí tendrá que ser menos 3j. Y esa representación, yo sigo manteniendo aquí el bx en y con las 5 unidades, pero aquí yo tengo que tomar la dirección negativa en el eje de las ordenadas para trazar los menos 3 unidades en j. Y obtengo yo la resultante. Y en este caso, el ángulo medido está referenciado al eje positivo de las abscisas, es decir, el ángulo que forma θ, como están viendo acá, o θ, está aquí, ¿no? Todo este ángulo medido desde el eje positivo de las abscisas. Normalmente este tipo de ángulos no se da como respuesta, ¿ya? Casi siempre se debe entender y se debe dar, salvo que se especifique claramente los ángulos referidos al eje X. La posición que sea que esté el vector, siempre los ángulos referidos al eje de las abscisas, ¿no? Puede estar el vector aquí, ¿no? Puede estar aquí. Entonces también yo daré la respuesta a este ángulo. Puede estar aquí, ¿no? Y también doy como referencia este ángulo. Puede estar aquí como está, ¿no? Aquí como está, la referencia sería este ángulo de aquí, ¿no? Si lo trazo por acá, la referencia está dada por este ángulo, ¿ya? Y así. Ya casi todos los vectores para todas sus posiciones, casi todos, salvo que se especifique lo contrario, se dan con respecto al eje de las abscisas. Muy bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? ¿Nada? Continuamos. ¿Qué otras herramientas tenemos nosotros para trabajar con los componentes de este vector?
las matemáticas que nosotros tradicionalmente conocemos, ¿no? Las funciones trigonométricas, el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas que se establecen en un triángulo en general, nos ayudan también a solucionar e interpretar este tipo de problemas, ¿no? Porque si yo lo trato de hacer un análisis más matemático, más profundo, ¿no? Me podré dar cuenta que es una figura geométrica, pues es un triángulo rectángulo, es más, ¿no? Un triángulo rectángulo, un triángulo no, que tiene un ángulo recto, ¿no? Y que me permite aplicar tranquilamente el teorema de Pitágoras para establecer relaciones entre cada uno de sus lados y sus ángulos, ¿no? Entonces, estas dos representaciones que yo he visto en la diapositiva anterior, tranquilamente las puedo expresar en su magnitud, ¿no? Calcular su magnitud o establecer relaciones con su magnitud utilizando las funciones trigonométricas tal y como se está viendo aquí, ¿no? Las relaciones trigonométricas que se establecen en función a los ángulos, ¿no? También hemos dicho el teorema de Pitágoras, y aquí está el teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿no? Y esta relación trigonométrica también bastante usada entre la relación para establecer una relación entre la dirección y los catetos que conforman este triángulo rectángulo. ¿Ah? Aquí quiero hacerles notar algo, ¿no? ¿Ustedes ya han llevado derivadas? ¿Han llevado ya derivadas? Sí, profesor. Sí. ¿Para qué sirven las derivadas? ¿Para qué sirven las derivadas? ¿Quién puede responderme? ¿Para qué sirven las derivadas? ¿Quién quiere participar? Profesor, tengo entendido que las derivadas permiten conocer cuál es la variación o el cambio de una variable. Ya, muy bien. Adriana, ¿qué nos dice Víctor Ambrosio? Sí, profesor. Bueno, como sabemos, la derivada, aparte de conocer el cambio que se tiene en una variable, va a ser con respecto a otra variable. ¿Esto qué nos quiere decir? Que una derivada permite calcular el instante preciso en que ocurre cierta acción. Y por eso precisamente se utiliza en el campo de la física, de las matemáticas, ¿no? Para ser más precisos al momento de calcular cierto cambio que ocurre en el universo. Ya, muy bien. Efectivamente, sus dos compañeros han dado la respuesta correcta. En el área de la ciencia de la ingeniería, la derivada nos permite calcular las razones de cambio, ¿ya? Y seguramente recordarán ustedes que cuando nosotros queremos ver la razón de cambio de la distancia con respecto al tiempo, estaremos calculando una velocidad, ¿no? Y si queremos determinar la razón de cambio de una velocidad con respecto al tiempo, estaré calculando una aceleración, ¿no? No es distinto aquí, ¿ya? Y les hago esta mención porque hay algunos problemas que ustedes van a tener que resolver en el cuestionario de mañana, en el que se les va a pedir la razón de cambio cuando se les pide, por ejemplo, para esta figura, calcular el valor mínimo que puede tener uno de los catetos, bueno, en este caso una de las componentes de la fuerza, ¿no? Para hallar un valor determinado de la resultante, ¿ya? Entonces, es perfectamente factible, ¿ya? Es perfectamente factible aplicar la derivada para justamente calcular aquello, ¿no? Y cuando se me pide el valor mínimo, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el valor mínimo de la resultante? Para cualquier valor de sus lados, ¿cuál es el valor mínimo que puede tener una resultante? Miren acá el gráfico. Acá lo tenemos.
interpreten, hagan funcionar su cerebro, apliquen todos sus conocimientos acerca de matemáticas, especialmente lo que nosotros acabamos de decir, su lógica. ¿Cuál puede ser el valor mínimo que puede adquirir este vector A? Cuando el ángulo es 45, profesor. No. ¿Alguna otra respuesta? ¿Cuándo es 180 grados? Tampoco. Yo digo el valor mínimo del vector A. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tener el vector A? ¿Cero, profesor? ¡Cero! ¿Quién fue el que respondió? Goicoechea. Goicoechea, muy bien. ¿Tu nombre cuál es? Dame tu nombre. Denny Goicoechea. Denny Goicoechea. Muy bien, Denny. Eso es lo que hay que hacer. Ya por eso les dije, apliquen su lógica. ¿Ya? Y no tengan miedo de dar sus respuestas. Si se equivocan, pues. Yo no les voy a bajar puntos porque se equivocan. Al contrario, les voy a calificar por su participación, sea buena o mala. ¿Ya? En realidad, el mínimo valor que puede tener este vector es 0. Pues después de 0 no puedo tener yo un vector, aunque gráficamente me van a decir, gráficamente sí, usted me ha dicho que yo puedo dibujar un menos 6 o menos 3. Sí, pues eso es gráficamente, pero en la realidad no existe, ¿no? Entonces, el mínimo valor que puede tener una resultante, en este caso es 0. ¿Ya? Y para que sea 0, pues sus componentes tendrán también que ser 0. ¿Ya? Entonces, esa variación, a eso es lo que yo quería llegar, ¿no? Esa variación del valor de esto, se puede calcular aplicando derivadas. ¿Ya? ¿Y cómo se debe interpretar esta razón de cambio? Esta razón de cambio yo la puedo interpretar de esta forma, ¿no? Imaginen, este vector A es tengo aquí un piso y tengo aquí una pared, ¿sí? Y aquí está el vector A. Este vector A lo voy a poner de otro color, acá, está acá. Aquí está el vector A. ¿Ya? Imaginen una escalera, ¿sí? Esta es una escalera. Esta escalera puede deslizar en ambas paredes, ¿no? Puede irse para arriba, con lo que la escalera podría quedar así, ¿sí? O puede irse más abajo, ¿no? Con lo que la escalera podría quedar aquí. ¿Cierto? ¿Qué valor no varía? ¿Qué valor no cambia en esta configuración? Lo que nunca va a cambiar es la longitud de la escalera. Si aquí mide L, ¿cuánto va a medir en esta posición? ¿Cuánto va a medir la escalera en esta posición? L. ¿Cuánto va a valer en esta tercera posición? L. Ese valor es constante. Pero me estoy dando cuenta que para cada una de las posiciones sí pueden variar, ¿no? Sí pueden variar los valores correspondientes, ¿no? A su ángulo. Y la dirección también, ¿no? Y la dirección también. Aquí está, ¿no? Entonces aquí yo tengo un valor, digamos, alfa, un ángulo alfa, una dirección alfa, ¿no? Aquí en esta otra posición yo tengo otros valores, ¿sí? En la segunda posición aquí, otros valores en esta componente. Yo no sé por qué me sale esa raya cada vez que trato de aquí. ¿Sí? Nuevamente aquí tengo otro valor, otra dirección, que será el ángulo beta, ¿no? Y en esta tercera posición todavía tengo alguna más, ¿no? Aquí tengo un nuevo ángulo aquí, que será el ángulo gamma, digamos, el ángulo gamma, y nuevamente estoy observando la variación de los, en este caso, de las componentes de esa. ¿Ya? Entonces observen, y esto les quiero hacer notar esto, les he hecho esto notar para que no tengan ustedes que lleguen al problema y no encuentren solución. Y también para que de aquí en adelante interpreten. Esta vez la forma más fácil de tratar de interpretar las aplicaciones de las derivadas. Porque nosotros, como bien lo dijo su compañero al inicio del curso,
nos mecanizan, pues, ¿no? Nos dicen la velocidad es igual a la derivada de la distancia sobre el tiempo y te enseñan a aplicar esa fórmula, pero no te ayudan a interpretarla. No te dicen qué cosa, en dónde lo puedes aplicar. Aquí tienen ustedes una aplicación directa, ¿no? Si yo puedo referenciar ese cambio, ¿no? Esa variación, esa posición de la escalera con respecto al tiempo, puedo calcular la velocidad con la que se mueven los extremos, ¿cierto? Puedo calcular. Si lo referencio con respecto a las longitudes, puedo calcular la pregunta que yo les he dicho, ¿no? ¿Cómo varía esa resultante si yo hago variar sus catetos? Y eso es lo que me interesa. Y eso es lo que ustedes, por favor, traten de interpretar. La derivada es un concepto que va más allá de la simple aplicación que hacen en ingeniería con el cálculo de velocidades, aceleraciones y todo aquello, ¿no? Entonces, esa razón de cambio traten ustedes de aplicarla, porque en realidad muchos de los problemas que se van a encontrar ustedes en ingeniería se solucionan con esto. Ustedes que están en el área de la ingeniería industrial, por ejemplo, van a trabajar mucho con tendencias, comportamientos. Entonces, pues, algunos se rompen la cabeza tratando de buscar software que haga tal o cual cosa, cuando la solución está en un principio matemático simple, como es la aplicación de la derivación para el cálculo de las razones de cambio. Y yo puedo hacer razones de cambio para todo. La razón de cambio del dólar con respecto a la temporada, ¿se podrá calcular? ¿Qué me dicen? Sí, profesor. Se puede. Si yo tengo los datos, es más, tengo datos históricos de todo el año, yo tranquilamente puedo establecer una tendencia, inclusive por periodicidad. Y cuando se quiera hacer proyecciones, igual, ¿no? Yo tomo bueno, a mí no me parece, les digo porque, bueno, yo en Japón me enseñaron una metodología distinta, pero aquí en el Perú veo que se utiliza mucho, ¿no? La data histórica para calcular la proyección, ¿no? Bueno, ¿qué hemos hecho los últimos 5 años y cómo en base a lo que se ha hecho en los últimos 5 años se va a proyectar allá, ¿no? Ahí en Japón tienen una metodología que se llama el breakthrough thinking, es el pensamiento de ruptura, y quiere decir que nos dice simplemente que no se puede construir el futuro utilizando el pasado, pues, ¿no? Eso es una torpeza mayúscula. Y yo creo en eso, me he venido convencido de eso, ¿ya? Entonces, lo mismo, bueno, investiguen ustedes, ¿no? Y traten de ser innovadores, porque eso es lo que queremos aquí en el Perú. Ingenieros innovadores que puedan descubrir la forma en cómo podamos avanzar sin necesidad de tomar, porque si miramos hacia atrás en los últimos 200 años de la República, lo único que vamos a encontrar errores. Y si proyectamos en base a errores el futuro, Dios mío, ¿qué nos esperará? Bueno, ¿ha quedado claro esto? ¿Sí? ¿Preguntas? Le estoy pasando ahorita mismo un documentito a Liz para que lo distribuya en su grupo, ya referido a esto de las derivadas y su uso. Me lo encontré yo navegando alguna vez por internet y lo rescaté, ya, así que se los paso, ya que ustedes están recién iniciando su formación como ingenieros. Acá lo estoy viendo, el aviso de Liz, disculpa Liz, no lo había visto. Normalmente los tiempos de descanso son de 15 minutitos, Liz, ¿ya? 15 minutitos. Ya, profesor, gracias. Disculpa, no había visto tu mensaje. Ya, esta hojita que les estoy alcanzando es ocasión también de las derivadas al cálculo de la ecuación cuadrática. Esa que a nosotros nos han enseñado a resolver únicamente por la ecuación general, ¿no? B es igual a A más menos la raíz cuadrada de tanto. Nos mecanizamos. Entonces no nos dan la posibilidad de poder buscar nuevos horizontes para aplicación de este tipo de teoría. Entonces, aquí se lo estoy pasando a Liz. Liz, por favor, me haces el favor de pasarlo a tus compañeros. ¿Ya? Pasas a tus compañeros, ya está en tu WhatsApp el Word. ¿Ya? Sí, pero solo ahorita los envío. Ya. Y bueno, ya que estamos comentando este tema, ahí en ese documento van a encontrar una dirección web. Esa dirección web ya no está en uso,
pero si ustedes entran van a encontrar ahí algunas cositas referidas a la matemática muy interesantes, muy interesantes. Muy bien. Hecho esto, continuamos. Bien, toda vez que nosotros estamos trabajando en un sistema coordenado, normalmente el tipo de problema que se me plantea cuando se trabaja en este tipo de sistemas es el de buscar resultantes, ¿no? El buscar un resultado único. ¿Se acuerdan que comenzamos la primera sesión mencionando eso, ¿no? Que era un ideal, que la única fuerza que se aplica, ¿no? Y les dije, ¿no? Que se recurre a una serie de situaciones empíricas para poder tratar de explicar la situación real, ¿no? Y eso, pues, ha demostrado ser valioso en el tema de la ingeniería, ser muy sustancioso, porque en realidad ha ayudado a resolver un montón de problemas. Por ejemplo, seguro que algunos de ustedes tiene su carrito familiar, ¿no? Y cada vez que sale en su carrito sentirá, ¿no? Sentirá que pues las pistas aquí en el Perú, las rutas no son pues para nada cómodas, ¿no? Se siente, ¿no? Se siente los baches, los huecos, las fallas en la ruta que uno está siguiendo. Eso no es novedad en nuestro país, no es novedad, ¿no? Sin embargo, imaginen ahora un vehículo que seguramente ustedes lo han visto, esos vehículos que salen con los containers, los famosos semi-remolques, ¿no? Que arrastran los containers que normalmente traen los productos de importación, llegan al terminal marítimo y del terminal marítimo lo montan en un vehículo y ese vehículo lo lleva a su destino final. Esos vehículos que ustedes ven ahí y que seguramente debido al peso y a su configuración y a la carga que llevan, sufren más pues al pasar por por estas vías que están prácticamente destruidas, ¿no? Sufren más. Esos vehículos, se han llamado los famosos semi-remolques, son calculados casi en su totalidad estáticamente, ya, con carácter estático. Es decir, voy a hacer aquí un grafiquito para poder interpretar esto, ¿no? Más o menos la configuración que seguramente ustedes han visto es esta, ¿no? Así, acá su plataforma, vienen aquí sus tres ruedas, imaginen que redondo, ¿no? Sus tres ruedas, y aquí viene su quintín, ¿no? Su gancho con el que se monta después en el tractor. El tractor está acá adelante, pues no, eso ya lo voy a dibujar solo para efectos complementarios. ¿Sí? Y tiene sus llantas y acá también su... ¿Sí? ¿Sí han visto ese tipo de vehículos, no? Sí los han visto. Bien, este vehículo, esta parte de aquí, se le llama semi-remolque, necesita un tractor, es decir, un vehículo especialmente diseñado con la conexión que permita montar parte de su carga sobre él y poder ser jalado. Ya, eso es esto. Me voy a borrar ya porque esto no me interesa. Solamente era para que ustedes lo visualicen. ¿Sí? Entonces, este vehículo, aunque les parezca mentira y les suene absurdo, se calcula estáticamente. Es decir, yo no le coloco, no le hago un análisis vibracional de cómo vibra cuando pasa por los baches, ni nada. Simplemente digo, esta es una viga, ¿no? Al cual se le coloca una carga que al ser un container es una carga distribuida, ¿no? Es una carga distribuida, le pongo el container encima, ¿no? Pongo el container encima, ¿verdad? En cada rueda van a aparecer las famosas reacciones, ¿no? Van a aparecer las reacciones, ¿no? En cada rueda aparece su reacción. ¿No? Después se dice, ¿no? Yo tengo
todo este sistema distribuido de fuerza, yo voy a suponer que es una única fuerza aquí concentrada en este punto, igual acá, la única reacción va a ser una reacción de este tipo, ¿no? Que aparece, digamos, bueno, estos tres podría ser que aparezca acá, vamos a ponerlo aquí, ¿sí? Aparece la reacción de las tres ruedas. Y hago el cálculo, pues, hago el cálculo, ¿no? Suma de fuerzas es verticales, horizontales, ¿no? ¿Ya? Para que vean ustedes el valor que tiene el entender esta teoría, aunque absurda, que nos parezca porque no tiene lógica, vamos a decir, ¿cómo voy a yo a suponer que no se mueva, hacer un análisis estático si es que realmente el vehículo se está moviendo? O va a estar ese dispositivo en movimiento, va a estar sujeto a vibraciones y todo. Y si se rompe, si se quiebra, como ha sucedido efectivamente por defectos en la fabricación, por defectos en el material, etcétera, pero eso es otro tema. ¿Ya? Se realiza un análisis de este tipo. Entonces, para que se den cuenta ustedes que lo que estamos revisando tiene valor de aplicación. De repente alguno de ustedes va a llegar a trabajar en alguna de estas empresas que se dedican a la fabricación de estos vehículos. Aquí tenemos una de las más grandes del Perú, que es Fameca, ¿no? Fameca, habrán escuchado ustedes, es una empresa que se dedica a este tipo de fabricaciones. Y el análisis se hace de esta forma, es tan sencillo, ¿no? Que ya después le adiciona los componentes y todo lo demás, pero le da valor a esta metodología que nosotros estamos revisando ahora. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema, decimos, cuando nosotros hacemos el análisis de suma para el caso de del sistema cartesiano, lo más lógico, lo más sencillo, lo más fácil, lo menos problemático es descomponerlo, pues. Descomponerlo en las componentes que yo conozco que están asociadas a cada uno de los ejes coordenados. En el caso de los planos hemos dicho es un I, un vector unitario I, un vector unitario J. Entonces, ¿para qué me voy a hacer problemas? ¿Para qué me voy a meter en camisa de 11 varas si yo tranquilamente sé que este vector A lo puedo descomponer en su componente en el eje X y en su componente en el eje Y? Tengo este vector B que tiene su componente en el eje X y tiene su componente en el eje Y. Y que por estas relaciones que yo ya revisé, las puedo calcular rápida y seguramente, ¿no? De una manera certera. Sí, aquí hay una pregunta. Sí, Víctor. Sí, profesor, una duda en la diapositiva anterior, disculpe. Sí. Creo que hay un error ahí porque en la descomposición de los componentes del vector... Está al revés. Ajá, sería al revés, sería el AY igual a... Muy bien. La X efectivamente están al revés. Muy bien, estoy tomando tu participación, Víctor. Estoy notando tu participación. ¿Ya? Yo me di cuenta de o vi ese error cuando dicté la sesión del día lunes con sus compañeros de la otra sección. Y no lo he corregido porque, bueno, sus otros compañeros tampoco no se dieron cuenta, ¿no? Yo tuve que hacer la corrección. Y lo he dejado así para ver qué sucedía aquí. Me da gusto que, Víctor, te hayas dado cuenta de ese detalle. ¿Ya? No es que yo no me equivoque, ni haya sabido del error, sino simplemente esta vez sí lo dejé a propósito. ¿Ya? Muy bien, Víctor, muy bien. Estas cosas también son calificables. Ya te consideré tu participación. Gracias. Muy bien, entonces les decía, tal y como lo hemos hecho aquí, con estas relaciones trigonométricas correctamente planteadas, puedo yo establecer las magnitudes, ya tengo las direcciones. Entonces, ¿qué hago? Simplemente, pues, lo que ya hemos visto, ¿no? Pongo uno a continuación del otro para poder hallar su resultante en una dirección y en la otra, ¿no? En este caso, dado que aquí hay una parte que es positiva y una parte que es negativa, obviamente es una diferencia, ¿no? Por eso sale esta resultante en esta dirección de este tipo. Y luego compongo, ¿no? Sumo, y obtengo el valor de la resultante. ¿Sí? Ese es el llamado resultante o suma. ¿Ok? Ese es el método más sencillo, ¿no? Es el método más sencillo. Pero no es el único.
como dice la Biblia, infinitos son los caminos del Señor. Igual aquí, las matemáticas también me proveen a mí una solución alternativa. Aquí tenemos nosotros la solución gráfica, ¿no? Yo cojo el vector A, cojo el vector B, los dibujo, los trazo, mido y doy la respuesta pues de la resultante, ¿no? Ese es el famoso método gráfico o método del polígono, porque ya he mencionado que puede ser más de dos fuerzas. Perdón, más de dos vectores. Todos los vectores que yo pueda imaginar los puedo componer gráficamente y finalmente hallar su resultante. Sin olvidarme y tomando en cuenta que todos los vectores deben mantener principalmente su magnitud, su dirección, su sentido, ¿no? Todo eso debe estar considerado para realizar esta suma gráfica. Bien, ¿cuáles son los puntos importantes de esta parte? En primer lugar, un escalar es un número positivo o negativo. No significa que haya longitudes negativas. No, para nada. Eso es una interpretación físico-matemática que nos quiere dar una idea principalmente asociada a la posición, ¿ya? A la posición. Hemos hablado, por ejemplo, del famoso radar, ¿no? De ese radar. Yo pongo el radar aquí y ese es mi punto de referencia. Entonces, a partir de él yo mido, pues, ¿no? Yo sobre ese radar, yo puedo trazar cuadrantes sobre los cuales yo pueda decir en qué zona se encuentra, en el caso del radar que quiera determinar un avión, en qué zona se encuentra el avión. Y eso es mucho más fácil, repito, para ese tipo de aplicaciones con respecto a la finalidad, que es tener la posición. Habrán visto también infinidad de películas en las cuales se dice, deme su posición. Y habrán escuchado latitud tanto, altitud tanto. Ahí lo que están haciendo en realidad es referenciar, darles las medidas de sus coordenadas, por eso les decía, trabaja más con las esféricas, sus coordenadas para poder saber en qué posición se encuentra. No es que haya una distancia negativa, ¿ya? Eso no existe, no existe. Segundo, un vector es una magnitud o una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? No puede ser que yo dibuje un vector y no sepa qué valor tiene, cuál es su dirección, su sentido, ¿no? Hacia dónde está aplicado. Ya, no, eso tampoco es posible, porque entonces ya perdería, ya no pertenecería a las definiciones que se puedan hacer de vector. Si le está faltando algo, es cualquier cosa menos un vector. El vector tiene todos sus componentes, ¿ya? Todos sus componentes claramente definidos. La multiplicación o división de un vector por un escalar cambiará la magnitud del vector. Solo la magnitud. Es decir, si yo tengo un vector 10 unidades, y lo multiplico por un escalar 20, ahora tendré 200 unidades. Y lo único que habrá hecho el vector es crecer en magnitud. ¿Ya? Si lo multiplico, porque el escalar estamos diciendo que puede ser negativo, si lo multiplico por un número negativo, igual, ¿no? Si en vez de multiplicarlo por 20, lo multiplico por menos 20, voy a obtener el mismo vector con esa misma dimensión de con 200, pero en sentido contrario, ¿no? Y eso es lo que nos dice la siguiente parte de este punto, ¿no? El sentido del vector cambiará si el escalar es negativo. ¿Sí? Y aquí viene la parte que les decía, ¿no? Las herramientas adicionales. Los vectores se suman o restan usando la ley del paralelogramo o la regla del triángulo. ¿Ya? Esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. ¿Sí? Y como caso especial, si los vectores son colineales, la resultante se forma por una adición algebraica o escalar. Es decir, todos los vectores que se encuentran en la misma línea de acción, ¿sí? Yo puedo sumarlos, ¿sí? de forma algebraica, ¿no? Y obtener un solo vector en la dirección de esa
línea. ¿Está quedando claro estos puntos que se están mencionando? ¿Sí? ¿Está quedando claro? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, yo espero que sí, porque en realidad estos conceptos que yo me estoy explayando bastante son simplemente un recordaris para ustedes, ¿no? Ya se estarán dando cuenta que esto tal vez en la academia lo han hecho con mucho más extensión, bueno, enfocado más que nada a la solución del problema matemático, porque la finalidad de la academia es que ustedes ingresen, pero ya una vez dentro de la universidad nosotros tenemos que profundizar en los principios aplicativos de aquello, ¿no? Más que aplicativos, en los principios aplicativos provechosos, diría yo. Y repito, la finalidad no es que ustedes se conviertan en solucionadores matemáticos espectaculares de problemas, que sea el más rápido resolviendo problemas matemáticos. No, al menos esa no es la finalidad que yo percibo en mi curso, ¿ya? La finalidad es que usted aprenda a razonar, haga funcionar su materia gris y aplique esos conceptos para sacar algún tipo de provecho, más allá pues de lo que, bueno, lamentablemente les comento, ¿no? Mi punto de vista. Lamentablemente hay que poner una calificación. Y digo lamentablemente pues porque yo considero que todos tienen el potencial de aportar algo, ¿no? A las ciencias de la ingeniería. Pero lamentablemente nuestro sistema todavía sigue en eso, de tener que calificar, ¿no? Yo soy del pensamiento más que un profesor universitario, más que un simple calificador, debe ser un permanente preocupado del aprendizaje, ¿ya? Debe concentrarse más en el tema del aprendizaje, al margen de la calificación, como les digo, ¿no? Este es un caso que yo lo leí, ¿no? Hay un librito de un docente universitario francés que se llama La Constante Macabra, y ahí habla de todo esto de la calificación y el problema que ha surgido en razón de los sistemas tal y cual como están desarrollándose, ¿no? A mí me preocupa más que ustedes aprendan, les soy sincero, me preocupa más que ustedes aprendan porque de eso le van a poder sacar provecho más adelante, más que soluciones matemáticas y eso que es necesario, porque es impensable también un ingeniero que no sepa matemáticas, pucha, estamos mal también, ¿no? Entonces cada cosa con su dosificación correspondiente, pero el ingeniero, ya les dije, ¿no? Debe tener la imaginación suficiente como para poder aportar soluciones, porque la empresa los va a contratar a ustedes en base a la capacidad para solucionar problemas, ¿ya? ¿Quién selecciona? Es la empresa. Y nuevamente me vale esto para hacerle recordar esto, ¿no? Aprovechen su tiempo aquí en la universidad. Aprendan a trabajar en equipo, aprendan a integrarse a grupos de trabajo. Y esa fue la razón, bueno, su compañera delegada, Liz, me pidió que ustedes formen sus propios grupos. ¿Saben por qué yo formo mis grupos? Bueno, yo lo he aceptado, he aceptado la petición simplemente para no generar incomodidad ni nada, porque mi pensamiento es que ustedes aquí en la universidad tienen que aprender a integrarse a grupos de trabajo. Cuando ustedes se vayan a la empresa, en la empresa ustedes no van a decir, no, yo solamente trabajo con Víctor, con Diego, con Milagritos y con Carmen. No, si no me ponen ellos, no trabajo. No es así. No es así. ¿Ya? Normalmente ustedes llegan a la empresa y en la empresa los grupos de trabajo ya están formados. ¿Ya? O sea, ustedes son los elementos extraños que llegan a pretender integrarse a ese grupo. Y para integrarse a un grupo de trabajo, uno tiene que saber comunicarse, tiene que saber comportarse, tiene que saber autocriticarse, tiene que saber soportar el trabajo bajo presión, tiene que saber cumplir con la responsabilidad, etcétera, etcétera. Y ese entrenamiento lo van solamente a lograr practicándolo, pues. Por eso era mi intención de yo formar los grupos, para ver de qué forma ustedes se van integrando, porque ese es también el primer paso para conseguir un equipo. ¿Saben cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Y esto siempre lo he discutido yo con varios psicólogos con los que me he chocado. Yo le digo, dame la diferencia entre un grupo y un equipo en una sola palabra. Y los psicólogos trataban de leerme teorías y tantas. No, le digo, una sola palabra entre la diferencia entre un grupo y un equipo.
Y esa palabra es complementariedad. Primero, cuando se forma un grupo, el grupo pues pasa por diferentes fases, ¿no? Mientras se conocen, se evalúan, no saben cuáles son sus potenciales, todo. Y cuando ya se convierten finalmente en un equipo, ya saben, me hace acordar mucho este equipo de fútbol, disculpen lo grosero del ejemplo, este equipo de fútbol del Barcelona en sus mejores momentos, ¿no? Que fueron un gran equipo con Messi, con Ronaldinho, con Xavi, que jugaban prácticamente de memoria. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían el potencial de cada uno de sus compañeros y lo único que tenían que hacer era entregar la pelota como ellos también sabían hacerlo, porque ya sabía que él iba a hacer el resto. Eso se llama complementariedad. Y por eso era mi apuro en que ustedes formar los grupos yo. Sin embargo, espero que resulte pues la propuesta de ustedes. Esta es la razón por la que yo quería formar los grupos. Ahí es donde ustedes entrenan, pues entrenan en cómo se comunican, en cómo distribuyen el trabajo, para saber, inclusive, ¿no? Cuando se forma un grupo de extraños, tú puedes juzgar con mayor objetividad, porque es muy difícil en un grupo de amigos que ya se conocen, que son cercanos y todo esto, decirse las cosas en la cara, o miento. ¿Ah? Ustedes aquí a su mejor compañero, a su mejor amigo que lo tienen ahí, que lo conocen, ¿serían ustedes capaces de decirle las cosas en la cara? Difícil, ¿no? Pero a uno que no lo conocen, sí, pues no, fácilmente. En fin, esperemos pues que esto sea positivo, ¿no? Que la elección que ustedes han hecho, yo no me opongo a nada en este tipo de circunstancias. ¿Por qué? También les digo el por qué. Porque finalmente quienes se benefician o perjudican de la situación son ustedes. Solamente aquí en la universidad van a tener la oportunidad, como están haciendo ahora, de compartir. Cuando salgan de la universidad, porque estoy seguro que la mayor parte de ustedes, por no decir todos, van a salir de la universidad, afuera ya son competidores. Van a estar formando la misma cola para postular al mismo empleo, esperando lograr acceder a ese mismo puesto de trabajo. Ahí ya no lo vas a mirar a tu amigo como lo estás viendo ahora, pues, ¿no? Ahora sí te juntas hasta para ponerte de acuerdo en cómo copiarte en el examen. Cuando vayan a la competencia afuera en la calle, ya esa situación cambia, ¿no? Entonces, para todo hay que estar preparado. Esa era mi intención, por si acaso. No era dividir grupos ni nada, al contrario. Era mejorar las condiciones de la formación de ustedes aquí en la universidad. Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? La ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo no es más, ¿no?, que una composición geométrica, ¿sí?, de dos fuerzas, en este caso dos vectores fuerza, que se denominan componentes de una fuerza resultante. Y la idea es calcular esa resultante, ¿no? Gráficamente lo estamos viendo aquí, ¿no? Yo trazo esos dos vectores fuerza, manteniendo su dirección o su sentido, trazo paralelas a cada una de ellas, ¿no?, y uno el punto común de ambas fuerzas y el punto común de las paralelas. Esa será mi fuerza resultante. Esa es la ley del paralelogramo. Eso es por lo menos la solución gráfica. Esa es la solución gráfica, ¿no? Si una fuerza debe resolverse en componentes a lo largo de dos ejes U y V, entonces comienza en la punta de la fuerza F y construya líneas paralelas a los ejes, formando así el paralelogramo. Los lados del paralelogramo representan las componentes FU y FV. Y aquí lo estamos viendo. No siempre se les va a pedir que descompongan en el sistema cartesiano. Eventualmente se les va a decir, hay la componente tal en la dirección tal, como estamos viendo aquí. Esto no me está diciendo que sea un eje coordenado, ¿no? Es más, la notación tampoco es la convencional, X e Y. Aquí tengo un U y aquí tengo una V, que puede tener cualquier dirección con respecto al eje horizontal, y esta también cualquier dirección con respecto al eje vertical. Pero me están pidiendo que haga que haya las componentes aquí. Entonces, muy fácilmente lo puedo hallar
aplicando la ley del paralelogramo tal y como lo estamos viendo, ¿no? La otra recomendación es etiquetar todas las magnitudes de fuerza conocidas y desconocidas y los ángulos, ¿no? En el boceto, identificando las incógnitas como la magnitud de la dirección o la magnitud de las componentes, según lo que se me requiera, perdón, lo que se me requiera solucionar, ¿no? Lo que se me requiera solucionar. Adicionalmente, tengo una herramienta más. Esta herramienta se apoya en la trigonometría, ¿sí? Y aquí lo estamos viendo. ¿Cuáles son esas herramientas? Son las conocidísimas leyes del coseno y la ley del seno, que están establecidas acá. Es decir, con este paralelogramo yo puedo configurar tranquilamente un gráfico de esta forma. Y al configurar un gráfico de esta forma, yo puedo aplicar mis conocimientos de matemática para la correspondiente solución, aplicando también las leyes que se están mostrando aquí. ¿Para qué me ayuda eso? Me ayuda a calcular las magnitudes, ¿no? Los módulos, las intensidades de cada uno de los vectores. ¿Ya? Y una vez que tengo eso, pues es mucho más fácil ya definir y calcular lo que se me pida posterior a aquello. ¿Cuál es el mejor método? No les puedo decir cuál es el mejor método. El mejor método es el que a ustedes les haga sentir más cómodo y tener la seguridad de que sus resultados son los correctos. ¿Ya? Eso es lo único que les puedo, la única orientación que les puedo dar para el tema de la solución de este tipo de problemas y la aplicación de estas fórmulas matemáticas que también son conocidas por ustedes, no es nada novedoso. La ley del seno y la ley del coseno, en este caso de un triángulo, es algo también que se estudia en la parte de trigonometría básica. ¿Hay preguntas hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. En vista que no hay preguntas, con esto hemos terminado la parte teórica la parte teórica de esta